Imagina el horizonte polvoriento de la frontera estadounidense, una diligencia destartalada avanzando hacia el peligro, un pistolero solitario atrapado entre el deber y la perdición, pueblos ganaderos inquietos vibrando con avaricia y violencia. Los westerns nunca fueron solo películas. Eran folclore nacional proyectado en celuloide de 35 milímetros, una mezcla de verdad, mito y emoción cruda que moldeó cómo el mundo imaginaba a los Estados Unidos. Cada película de nuestra lista dramatiza acontecimientos clave, forajidos icónicos o conflictos que definieron una época, mientras nos regala personajes cuyas victorias y fracasos resuenan mucho más allá de la pantalla. A montar. El camino a la leyenda comienza aquí. La diligencia, 1939. La diligencia de John Ford retumba en Monument Valley como un microcosmos viajero de América, reuniendo a jugadores, soldados, damas y una mujer caída y deshonrada en un carruaje apiñado que se dirige a toda prisa hacia Lordsburg. Estrenada justo cuando la Gran Depresión se levantaba y la guerra global se avecinaba, la película se basaba en rutas de correo reales de 1880 y los levantamientos apaches para enraizar su drama en una tensión histórica. Los amplios encuadres de Ford no solo eran pintorescos, documentaban la vasta inmensidad implacable que los pioneros realmente enfrentaron, situando a los espectadores en un pasado tangible. En el corazón de la historia está Ringo Kid, John Wayne, en su papel, que lo convirtió en estrella. Un prisionero fugado, decidido a vengar a su familia, asesinada. El éxito de Ringo es doble. En el clímax, literalmente abate a los hermanos Plummer y, simbólicamente, gana una segunda oportunidad en la vida cuando el sheriff comprensivo accidentalmente le permite cruzar la frontera. El viaje de Ringo dramatiza el ideal estadounidense de que una persistencia tenaz y un toque de decencia pueden reescribir el destino. El público acogió ese optimismo. La diligencia recaudó más de $1 millón en todo el mundo en 1939. Asombroso para una película B de vaqueros. E inició la era de los vaqueros de prestigio. La edición y la música, ganadoras del Oscar, establecieron ritmos narrativos que aún se copian en películas de acción modernas. Más que un recorrido por territorio indígena, la diligencia sirvió como un recordatorio de que los estadounidenses dispares podían sobrevivir a los caminos más difíciles del país solo confiando unos en otros. Un tema tan urgente en 1939 como lo había sido en 1880. Mediodía, 1952. A la hora señalada de Fred Zinnemann se desarrolla casi en tiempo real, sombreada por el tic-tac de un reloj de bolsillo y el ritmo constante de la balada de Tex Ritter, No me abandones, oh mi querida. Mientras que su trama se asemeja al regreso real del forajido Frank Miller tras el indulto de un gobernador, su historia más profunda proviene de los Estados Unidos de 1950. El guionista Carl Foreman, posteriormente incluido en la lista negra, vertió su propio miedo al macartismo en la solitaria lucha del Marshal Will Kane contra el silencio de la multitud. Kane, interpretado por Gary Cooper, abandona su luna de miel, se pone su estrella de estaño por última vez y se angustia sobre si el deber cívico supera la seguridad personal. El éxito final de Kane es paradójico. Derriba a Frank Miller y su pandilla, pero arroja su placa con disgusto cuando los habitantes del pueblo salen de sus escondites solo después de que los disparos cesan. El gesto expone la podredumbre moral bajo la sociedad educada, una victoria que es más ética que celebratoria. High Noon desafió las expectativas del estudio. A pesar de ser condenado por algunos políticos como antiamericano, recaudó $12 millones a nivel global, 20 veces su presupuesto, y ganó 4 Oscar, incluyendo Mejor Actor para Cooper, cuyo andar cansado encarnaba la desilusión de la posguerra. Presidentes desde Eisenhower hasta Clinton lo citaron como su película favorita sobre liderazgo. Tanto en aulas como en academias militares, la caminata solitaria de Kane por la calle sigue siendo un estudio de caso sobre la resolución con principios, una lección histórica de que el valor, no el consenso, es lo que ancla la justicia. Shane, 1953. Basada libremente en la guerra del condado de Johnson entre varones ganaderos y colonos en la década de 1890 en Wyoming, Shane, de George Stevens, se abre sobre valles esmeralda, marcados por disparos. El vagabundo de habla suave, interpretado por Alan Ladd, inicialmente llega como un forastero, pero la historia pronto lo empuja a servicio. Las disputas de tierras reales, durante la expansión hacia el oeste de América, dieron a Shane un peso factual. Sus colonos cercados con troncos reflejan a familias reales que lucharon contra corporaciones por un pedazo de tierra. Shane le enseña al joven Joey Starrett cómo manejar un arma de manera responsable. Luego se coloca su Colt con empuñadura de perla para un enfrentamiento final en el salón del despiadado ganadero Riker. El duelo es rápido, brutal y conmovedor, mientras los silenciosos clientes del bar vislumbran la lenta muerte del romanticismo fronterizo. Aunque herido de muerte, el éxito de Shane se desarrolla en 2 frentes.
salva a los granjeros del valle de ser desalojados y, al cabalgar en el mítico crepúsculo, preserva la visión idealizada de Joey de heroísta y heroísmo. El director de fotografía Loyal Griggs capturó cada destello de pólvora en un Technicolor deslumbrante, haciendo de Shane un documento sensorial de la artillería fronteriza y cruda, paisajes. La película recaudó $20 millones a nivel mundial, influyendo en todo, desde Star Wars hasta Logan, con su plantilla de Salvador Solitario. Más importantly, Shane obligó a la América de los años 50 a enfrentarse al verdadero costo detrás de cada postal de Rancho Verde, sangre en la tierra, y un héroe que debe desaparecer para que las familias puedan prosperar. Centauros del Desierto, 1956. John Ford regresó a Monument Valley para Centauros del Desierto, pero el tono era más oscuro, reflejando las hostilidades reales posteriores a la guerra civil entre los colonos blancos y las tribus comanche. Inspirada en parte por el secuestro de Cynthia Ann Parker, en 1836, la película sigue al veterano confederado Ethan Edwards mientras recorre Texas en busca de su sobrina secuestrada, Debbie. A diferencia de los típicos relatos de rescate, The Searchers enfrenta el odio racial de manera directa. La obsesión de Ethan raya en lo genocida, capturando el feroz ciclo de venganza de la época. La actuación de Wayne es atronadoramente compleja. Un antihéroe cuyo éxito es ambiguo. Sí, Ethan lleva a Debbie a casa después de 5 años, pero él permanece espiritualmente exiliado, enmarcado solo en el umbral final mientras la familia celebra adentro. Su incapacidad para reincorporarse a la civilización subraya cómo la violencia puede alejar incluso a sus vencedores. Ese final agridulce, tomado de diarios auténticos de la frontera, reflejaba la lucha de Estados Unidos por domesticar su pasado violento. Inicialmente controvertida, The Searchers se convirtió en leyenda. Sus vistas panorámicas en VistaVision influyeron en los spaghetti westerns y en directores desde Scorsese hasta Spielberg. El Instituto Americano de Cine ahora corona a Ethan Edwards como el 6º mayor héroe de películas, pero con un sombrío asterisco, recordando a los espectadores que los salvadores de la historia pueden ser sus pecadores. Al confrontar esa dualidad, The Searchers volvió la lente del western hacia adentro, obligando a las audiencias a lidiar con las cicatrices que la expansión nacional dejó tanto en la tierra como en el alma. Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969. El western de amigos de George Roy Hill canaliza la leyenda de la verdadera banda Hole in the Wall de la década de 1890, pero brilla con la irreverencia de finales de los años 1960. Butch de Paul Newman es un estratega elocuente. Sundance de Robert Redford es un idealista con puntería infalible. Su éxito radica en la audacia, realizando robos a trenes tan atrevidos que las corporaciones de Estados Unidos lanzan la primera cacería humana privada del oeste. Cada secuencia de persecución está basada en persecuciones documentadas, incluyendo una fuga de 800 millas a Bolivia que los periódicos cubrieron con fervor. A medida que la frontera se moderniza, telegramas, automóviles, bancos globalizados, el misticismo de Robin Hood del dúo choca con la fría economía. Desaparecen en un resplandor boliviano, congelados en mitad de la carga. Nunca se les muestra cayendo. Este final los inmortaliza como héroes populares, suspendidos entre el folclore y los hechos. Exitosos al convertir el robo de bancos en arte de interpretación, sin embargo condenados por el implacable avance de la historia. Su camaradería más que su botín es el verdadero tesoro de la película. El público no pudo resistirse. Butch Cassidy se convirtió en el mayor éxito de taquilla de 1969, recaudando $102 millones en todo el mundo. Y la canción ganadora del Oscar de Burt Bacharach, Raindrops Keep Falling on My Head, encabezó las listas. Los críticos aclamaron sus flashbacks en tonos sepia y diálogos ingeniosos como revolucionarios, dando nueva vida a un género que muchos creían moribundo. En una era de Vietnam y agitación social, los espectadores vieron en Butch y Sundance tanto la emoción de la rebelión como la inevitabilidad del cambio, un recordatorio de que toda edad dorada termina, pero las leyendas perduran en el celuloide. El forajido Josie Wales, 1976. Clint Eastwood dirige y protagoniza esta odisea dura de la posguerra civil, adaptada de la novela de Forrest Carter, Gone to Texas, basada en cuentos dispersos del guerrillero de Missouri, Bill Wilson. La película comienza con ruinas humeantes. Irregulares de la Unión han masacrado a la familia de Josie, empujando al otrora pacífico granjero a unirse a una banda de guerrilleros que los historiadores asocian con verdaderos saqueadores, como Bloody Bill Anderson. La cinematografía cubierta de polvo de Eastwood se detiene en campos de maíz quemados y hogares destruidos, anclando la narrativa de venganza en la brutalidad documentada de la guerra en la frontera. Sin embargo, el arco de Josie no es un derramamiento de sangre sin fin. Mientras se dirige al suroeste,
Reúne silenciosamente a los marginados de la sociedad. Un anciano cherokee, una mujer navajo, una viuda granjera de Kansas con su hija. Uno por uno, eligen a Josie como protector, y el pistolero descubre un nuevo papel: defensor de la hacienda en lugar de destructor. Su éxito culmina en un rancho remoto en la región montañosa de Texas, donde derrota la incursión de los Redlegs. Luego finge su propia muerte para eludir al ejército. La victoria aquí se mide menos en cuerpos caídos que en vidas reconstruidas. Josie vuelve a formar una familia, convirtiendo la venganza en administración. Las audiencias aplaudieron esa transformación. Josie Wales duplicó su presupuesto de $3.7 millones solo en alquileres en los Estados Unidos. Se convirtió en la primera película de Eastwood añadida al Registro Nacional de Cine, y motivó a los académicos a citarla como una de las representaciones más matizadas del trauma de la reconstrucción en el cine. Su imagen perdurable de un pistolero cansado enfundando su Colt para ayudar a reparar un granero recuerda a los espectadores que el verdadero triunfo del oeste no residía en matar, sino en elegir, finalmente, vivir. Bailando con Lobos, 1990. La épica barrida de Kevin Costner resucita los casi olvidados diarios del teniente John Dunbar, inspirados libremente en Memorias de Frontera y en los Lakota Winter Counts, que narraron la vida Sioux desde 1800 en adelante. Filmada en las verdaderas llanuras de Dakota del Sur, la historia sigue la transferencia de Dunbar en 1863 a un puesto solitario, donde manadas de búfalos retumban como historia viviente y tipis destacan en un cielo tan amplio como la profecía. El verdadero éxito de Dunbar se desarrolla en el lenguaje, no en el fuego de armas. Al intercambiar nombres, historias y bromas con Kicking Bird y Wind in His Hair, adquiere fluidez en Lakota, la representación en pantalla más meticulosa del idioma en ese momento, y gana el nuevo nombre Shun Kawa Kongwachi. Negocia la paz entre una patrulla Pawnee violenta y la aldea Sioux, asegura rifles cruciales para una caza de búfalos y arriesga su vida para rescatar a miembros de la tribu atrapados por soldados estadounidenses. Finalmente, deja el uniforme azul del ejército para seguir a la tribu en su exilio nevado, priorizando la lealtad cultural sobre el uniforme nacional. Las recaudaciones de taquilla sellaron ese salto de fe con oro. La película recaudó $424 millones a nivel mundial, ganó 7 premios Oscar y desencadenó un mini renacimiento en la narrativa nativa. Más tarde, los ancianos Lakotas la llamaron un hito por su representación respetuosa, mientras que los historiadores elogiaron sus secuencias precisas de sacrificio de búfalos y la representación de bienes de comercio del siglo XIX. El viaje de Dunbar de soldado con tapones en los oídos a aliado pleno reformuló el heroísmo occidental como el arte de escuchar, prueba de que a veces la victoria más decisiva es abandonar la lucha. Tombstone, 1993. Cada detalle en el clásico de culto de George P. Cosmatos chisporrotea con precisión anotada. El largo abrigo negro de Wyatt Earp reconstruido a partir de fotografías de la época. El Colt con incrustaciones de plata sostenido por su aliado tuberculoso, Doc Holliday. Incluso las señales musicales evocan las bandas de salón de la década de 1880. El guión condensa archivos de periódicos y transcripciones judiciales sobre el tiroteo de 1881 en el OK Corral, todavía los 30 segundos más estudiados en la historia del viejo oeste, en un ballet lleno de balas que se siente tanto mítico como periodístico. Earp aspira a un retiro tranquilo en el próspero pueblo de Plata Tombstone, pero la anarquía lo arrastra de nuevo a la placa. Su éxito es brutalmente público. Junto a sus hermanos Virgil, Morgan y el enfermo terminal Holiday, desarma a los vaqueros en el corral. Luego emprende una cabalgata de venganza por Arizona que mata a Curly Bell y Johnny Ringo. Sin embargo, la película subraya el costo personal. Earp pierde a un hermano, Holiday tose sangre sobre las fichas de póker, y el primer matrimonio de Wyatt se desmorona bajo el peso de la violencia. El triunfo aquí es una corona pírrica, empapada de rojo. Los espectadores devoran la mezcla operática de autenticidad y arrogancia. Tombstone ganó $73 millones en todo el mundo. Creó una frase célebre y revivió el turismo en el pueblo real. Los historiadores elogiaron su fiel representación de la fama de las novelas baratas, transformándose en mercancía. Los turistas se tomaron selfies al lado del verdadero salón de Earp porque la película les recordó que era real. Al mostrar que las leyendas sangran, Tombstone demostró que la historia es más cautivadora cuando se niega a parpadear. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, 2007. La saga elegíaca de Andrew Dominik adapta la novela meticulosamente documentada de Ron Hansen. En sí misma un mosaico de archivos de Pinkerton, panfletos de periódicos y cartas de la familia Ford. Rodada bajo la intensa luz otoñal,
La película captura Missouri de 1881, después de que la guerra civil dejara a las comunidades desgastadas y la fama recién más producida a través de periódicos vinculados por ferrocarril. Brad Pitt interpreta a Jesse James no como el mítico forajido resplandeciente, sino como un paranoico, hombre perseguido por los titulares que una vez buscó. Los éxitos de Jesse, asaltar un tren en Nebraska, robar dinero de un banco en Kansas, se relatan como cuentos de fantasmas, ya deslizando de hechos a folclore. Robert Ford, al principio deslumbrado, gana la confianza de Jesse lo suficiente como para unirse a su hogar. El disparo fatal de Ford, el 3 de abril de 1882, mata a la leyenda, pero da origen a una nueva, la etiqueta de cobarde que lo perseguirá de por vida. El breve éxito de Ford, reclamando una recompensa de $10,000 y realizando una gira con una recreación del asesinato, se evapora cuando el público se vuelve contra él, revelando el caprichoso apetito de la cultura de la celebridad. Aunque lenta en la taquilla, la película se convirtió en una joya crítica. Los historiadores aplaudieron su diálogo fiel a la época, tomado de artículos de periódicos, y la hipnótica narración que imitaba la prosa del siglo XIX. Recuerda a los espectadores que la historia puede ser un foco tan deslumbrante que quema, convirtiendo en cenizas a héroes y traidores por igual mientras el público busca el próximo espectáculo. The Revenant, 2015. La epopeya de supervivencia de Alejandro G. Iñárritu resucita la casi mítica odisea de 1823 del fronterizo Hugh Glass, reconstruida a partir de libros de contabilidad del comercio de pieles y folclore de tramperos. Filmada en el gélido invierno a lo largo de Alberta y Patagonia, con solo luz natural, la película sumerge a las audiencias en el crudo oeste preterritorial, donde los intereses enfrentados de franceses, americanos y Arikara chocan a lo largo del río Missouri. El Glass de Leonardo DiCaprio es atacado por un oso grizzly, un ataque reproducido a partir de diarios de testigos presenciales, y dejado por muerto por su compatriota, John Fitzgerald. El éxito de Glass es casi inhumano. Cauteriza heridas con pólvora, duerme dentro de un caballo destripado y recorre cientos de millas hasta Fort Kiowa. Pero la venganza se transforma en misericordia. Cuando finalmente se enfrenta a Fitzgerald, Glass deja que los Arikara impartan justicia, honrando la súplica de su asesinada esposa Pawnee de abandonar el odio. Su verdadera victoria se convierte en resistencia espiritual en lugar de retribución sanguínea. El público sintió cada escalofrío. The Revenant recaudó $533 millones a nivel mundial, le valió a DiCaprio su esquivo Oscar y estimuló el turismo hacia los parques naturales canadienses que aparecieron en pantalla. Los historiadores reconocen las exageraciones, pero alaban su representación auténtica de las herramientas de trampero, el lenguaje de señas fronterizo y la política multinacional del comercio de pieles. Al destacar un oeste apenas tocado por los colonos, la película expande la historia del oeste hacia la naturaleza salvaje, demostrando que antes de los revólveres y los caminos del ganado, la pura determinación forjó leyendas en el hielo. El bueno, el malo y el feo. 1966. El extenso final de la trilogía del dólar de Sergio Leone puede protagonizar a 3 forajidos hambrientos de tesoros, pero su columna vertebral es pura historia estadounidense. Leone contrató asesores militares españoles para recrear la verdadera batalla de Piedmont, una victoria de los unionistas en 1864 que abrió el valle de Shenandoah, colocando a cientos de soldados reclutados con uniformes azules y grises para cargar a través de puentes con dinamita. Los equipos de cañón practicaron durante semanas para disparar napoleones de bronce correctos para el periodo, y los historiadores de la guerra civil aún se asombran de cómo el caótico enfrentamiento en el río refleja con precisión los diarios de los testigos. Contra ese lienzo brutal, Blondie, Tuco y Angel Eyes tejen su oro, Teasa. Su éxito en el campo de batalla es oportunista, pero innegable. Vuelan el puente en disputa para dispersar a ambos ejércitos, se infiltran en un hospital de campaña bajo nombres falsos y descifran el código del cementerio que lleva a $199,999 en oro confederado. Lingotes. El clímax en el cementerio Sad Hill, rodeado de estatuas y polvo arrastrado por el viento, se siente operático, pero el botín que desentierran está basado en la leyenda de envíos de nómina perdidos durante la retirada de Lee. El público mundial elevó la película a $25 millones en 1966, y el aullante tema de Ennio Morricone se convirtió en un himno de la cultura pop. Más sorprendente es su vida académica posterior. Los colegios militares proyectan la secuencia del puente para ilustrar la pesadilla logística de cruzar ríos, y los aficionados a la guerra civil acreditan a Leone por destacar el olvidado teatro occidental de la guerra. Al fusionar pistoleros míticos con una campaña meticulosamente recreada, El bueno, el malo y el feo, convirtió un spaghetti western en uno de los documentales más vívidos de la guerra civil en el cine, solo que con mejores sombreros. Érase una vez en el oeste, 1968. La siguiente épica occidental de Leone se adentra en la historia más temprana, 1868,
cuando el ferrocarril transcontinental devoraba milla a milla los pueblos fronterizos. Su equipo de producción transportó locomotoras de vapor de época desde museos, colocó nuevas vías en el desierto de Tabernas en España y replicó líneas de vía estrecha con tanta precisión que la sociedad ferroviaria todavía citan la película por su auténtico diseño de acoplador. El historiador B.F. Klein la llamó el único western donde el caballo de hierro se siente tan peligroso como cualquier pistola. En el corazón de la historia está Armónica, un vengador sin nombre que protege a la viuda Jill McBain del magnate ferroviario Morton y su asesino a sueldo, Frank. El éxito del personaje depende de aprovechar el impulso industrial. Jill, inteligentemente, transforma la estación aislada de su difunto esposo en una parada de agua, un punto económico que el ferrocarril no puede evitar, mientras Armónica orquesta la caída de Frank durante una subasta de tierras en el desierto, donde cada oferta resuena con el destino manifiesto. Para el final, un tren silba al pasar por una torre de agua recién construida, demostrando que la resistencia de Jill literalmente ha aprovechado el futuro. Comercialmente, la película superó a todos los westerns europeos anteriores, recaudando $61 millones en todo el mundo. Y su inquietante apertura de 6 minutos sigue siendo una clase magistral de tensión. Más perdurable es el mensaje directo de Leone. El progreso aplasta vidas más lentas. Los académicos del cine señalan que la victoria de Jill es agridulce. Su rancho se convierte en un patio de carga, y el cadáver de Frank yace junto a los rieles sin usar. Una advertencia de que la codicia puede superar a la locomotora de la historia. Al narrar cómo las vías de acero rediseñaron el mapa de Estados Unidos, la película capturó tanto la emoción como el fatalismo del auge del siglo XIX. El salvaje, Bunch, 1969. La sinfonía bañada en sangre de Sam Peckinpah comienza en 1913, mucho después de que la mayoría de los westerns se desvanecen, en vísperas de la Revolución de México contra el dictador Victoriano Huerta. Filmado a lo largo del río Nasís en Durango, la producción se asoció con historiadores mexicanos para reconstruir uniformes federales, compañías de exploradores yaquis y artillería Krupp importada de Alemania. Incluso la ametralladora Colt Browning, de época mostrada en la película, es el modelo exacto que fue contrabandeado a Huerta por agentes alemanes. Un detalle extraído de los registros del embargo de armas de Estados Unidos. El envejecido forajido, Pike Bishop, y su banda intentan un último golpe vendiendo rifles al general mapache, pero presencian al general quemar vivos a los aldeanos por diversión. Su éxito cambia cuando la conciencia supera al lucro. Asaltan la fortaleza de Mapache, liberan a un camarada torturado y desatan toneladas de municiones sobre las tropas federales. Mueren todos, pero su resistencia sacrificial inclina el equilibrio de poder, permitiendo a las fuerzas rebeldes apoderarse del arsenal de Mapache, un evento que refleja cómo los depósitos de armas capturados en 1914 impulsaron el ascenso de Pancho Villa. Las audiencias se estremecieron y aplaudieron en igual medida. La película recaudó $45 millones a nivel mundial y provocó nuevas directrices de la MPAA para la violencia en pantalla. El uso revolucionario de Peckinpah de cámara lenta, con múltiples cámaras, ahora aparece en documentales de guerra para analizar la cinética de tiroteos. Los académicos mexicanos aprecian su raro reconocimiento por parte de Hollywood de que la frontera persistió al sur del Río Grande hasta la era de las ametralladoras. The Wild Bunch no solo pone fin a una era, la detona, enmarcando el heroísmo como una última y sangrienta elección entre la codicia y la justicia. The Alamo, 1960. John Wayne invirtió una fortuna personal y 5 años de investigación para recrear la misión San Antonio de Valero exactamente como estaba en 1836. Ordenó piedra caliza de 14 pies, muros, 18 cañones funcionales fundidos a partir de planos mexicanos y miles de ladrillos hechos a mano cocidos en hornos de la época, todo erigido en un rancho tejano de 400 acres, ahora conocido como Alamo Village. El asesor militar John Dufour entrenó a 1,500 extras en tácticas de infantería napoleónica para que el asalto final de la película reflejara el ataque al amanecer del general Santa Anna en marzo. Sexto, dentro de esos muros, los personajes miden el éxito no por la supervivencia, sino por el efecto dominó. La orden del coronel Travis compra 13 días críticos para que el ejército de Sam Houston se reúna en San Jacinto. Los hombres de Tennessee, de Davy Crockett, inutilizan los cañones para negar la artillería de campo a Santa Anna. Y la resistencia en cama de Jim Bowie retrasa la brecha en el muro norte, dando tiempo a los mensajeros para escapar con las últimas súplicas de refuerzos. Aunque caen todos los defensores, sus muertes galvanizan a los tejanos bajo el grito de guerra. ¡Recuerden el Álamo! Un momento que la película escenifica entre banderas ondeando y llamas. Los críticos debatieron la política de Wayne, pero el público acudió en masa, empujando la recaudación de taquilla más allá de $20 millones y obteniendo 7 nominaciones al Oscar. Los historiadores elogian las precisas ubicaciones de morteros y la representación de artillería de 18 libras, mientras señalan adornos como la escena final de Dinamita de Crockett. Más importante aún,
La película plantó el Álamo en la memoria global. El turismo en la misión real se duplicó en 2 años desde su estreno. Al reflejar el sacrificio individual a una escala tan monumental, el Álamo muestra cómo un destacamento condenado reformó el destino continental. Red River. 1948. La épica atronadora de Howard Hawks comienza en 1851 en la frontera mexicana y avanza hacia el norte a través del polvo rojo sangre de 1867, dramatizando la primera legendaria conducción de ganado de Texas a Kansas. El guionista Borden Chase consultó al ranchero Charles Goodnight, cuyo verdadero sendero, Goodnight Loving, inspiró la ruta hasta las planicies saladas marcadas por estampidas cerca del cruce del Río Rojo. Hawks transportó 9,000 Longhorns vivos al plató de Coconino en Arizona, contratando a 100 vaqueros para enlazar, marcar y acomodar el ganado exactamente como lo describían los diarios. Thomas Dunson de John Wayne apuesta todo a mover su ganado a los nuevos patios del ferrocarril en Abilene, mientras su hijo adoptivo, Matt Garth, defiende un camino más corto hacia Missouri. El éxito, sin embargo, se mide 2 veces. Dunson maneja la manada más grande jamás conducida, 10,000 cabezas valoradas en una fortuna, pero pierde la confianza cuando ordena tiránicamente colgar a los desertores. La rebelión de Matt completa la travesía, vendiendo el ganado a $20 por cabeza y obligando a Dunson a confrontar el nuevo código de la frontera, la colaboración sobre el mando brutal. Su reconciliación tras la pelea asegura ambas victorias: riqueza para Dunson, legitimidad para Matt, y da origen a la sociedad moderna del vaquero. El Río Rojo arrasó en las taquillas de 1948, ganando $8 millones e inspirando docenas de películas de conducción de ganado y series de televisión como Rawhide. Los historiadores valoran su representación de la logística de los carros de cocina, los cruces de ríos y los detonantes de estampidas nocturnas, detalles que los museos de ranchos aún citan en sus exhibiciones. Sobre todo, la película cristaliza el momento en que la carne de res de Terrace se encontró con el ferrocarril del norte, iniciando un auge que alimentó a la mitad de un continente. Al capturar ese primer largo recorrido en sudor, polvo y valor moral, Río Rojo se adjudica el título del western más histórico del cine, donde cada golpe de casco resuena con el nacimiento de una industria y la forja del oeste americano. Y ahí lo tienen, 15 colosos del western que no solo dramatizaron la historia, la hicieron, marcando eventos reales, personas reales y cambios sociales sísmicos en la imaginación de la cultura pop. Si sentiste el polvo en tu rostro y el eco del fuego de cañón en tu pecho, dale like, suscríbete y cuéntanos en qué western histórico cabalgarías a continuación. Hasta entonces, mantén la pólvora seca y mantén viva la leyenda.